noches, amigos de Historia GT. Sean ustedes bienvenidos a otro jueves de nuestras acostumbradas presentaciones. El día de hoy vamos a aprender mucho sobre la historia de la Casa de Moneda y su patrimonio industrial. Nos acompaña el maestro Ricardo Gómez. Tiene una amplia experiencia en investigación en patrimonio industrial. El día de hoy generosamente nos comparte parte de sus investigaciones. Voy a leerles la semblanza. Él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de México. Realizó especialización de Historia Económica y con un posgrado en la Facultad de Economía también de la UNAM. Estudió una maestría en Antropología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la misma casa de estudios. Además, tiene una amplia experiencia en museología en la Universidad de Barcelona y cuenta con un diplomado en investigación en mercados del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Desde el año 2005 se ha desempeñado como docente en diversas universidades públicas de México, como la UNAM, la UAM, entre otras, con temas sobre economía industrial, comercio internacional, métodos cuantitativos de economía, cultura, industria, gestión, patrimonio cultural. Ha sido conferencista y ponente en diversos espacios académicos de investigación, tanto en México como en el extranjero, y ha colaborado en diversos grupos de investigación, en instituciones y seminarios de investigación en temas sobre patrimonio industrial. En el área de investigación, sus temas de estudio están vinculados entre la economía, la cultura, el patrimonio industrial, procesos industriales, registro y catalogación, puesta en valor de bienes. Desde el año 2011 forma parte del comité organizador y coordinador del Foro de Economía Cultural, que es un espacio académico en torno al vínculo entre dos grandes campos. Es coordinador general de las jornadas multidisciplinarias sobre patrimonio industrial, fundador de Enlace Cultural Patrimonio Industrial Mexicano. También combina su actividad profesional con el gusto por la fotografía, participando como fotógrafo y expositor y organizador de algunas exposiciones fotográficas en sitios como la Embajada de Haití en México, la UNAM, la UAP y el Museo Numismático Nacional, entre otros. Bienvenido, Ricardo. El día de hoy vamos a aprender mucho con tu presentación. Muchas gracias, Lore. La verdad es que, como decíamos al inicio de la charla, para mí es verdaderamente un gusto primero estar con los amigos, que me da mucho gusto saludar a varios de ustedes, que los he conocido ya de hace tiempo, que voy a Guatemala y a los eventos que se hacen por allá. Me da muchísimo gusto también que me acompañen Alma e Inés. Ahorita que vayamos sobre la charla, pues verán por qué les comento esto. Ellas son unas especialistas en el tema de minería, participaron en la organización del Archivo Histórico del Museo Numismático. Entonces, bueno, ellas son grandes especialistas también en estos temas. Entonces, sí me da muchísimo gusto. Veo también por ahí a Perla. Entonces, bueno, en principio, platicar y hablar con los amigos para mí siempre es muy bueno, ¿no? Es importante. Y después, pues, hablar un poquito de este tema que desde que lo conocí me apasiona muchísimo. Y justo te estaba yo contando hace un ratito que, pues bueno, habíamos pensado una charla para cierto tiempo y yo creo que me fui y bueno, ahora tengo una charla como para un congreso de 2 días, pero bueno, voy a tratar de resumir porque hay mucha información que me gustaría compartirles. La charla se llama El Patrimonio Industrial de la Antigua Casa de Moneda de México. Y bueno, tenemos aquí una perspectiva muy bonita. Al ratito les cuento un poquito de qué es esta fotografía. Aquí está. Bueno, muchas gracias, amigos de Guate, y a Lore, por supuesto, que siempre es un gusto. Y bueno, cuando estaba organizando esta presentación, Lore me dijo, oye, pues, ¿te gustaría participar? Es un evento así y así, algo que tú hayas trabajado y tal. Entonces yo dije, perfecto, Antigua Casa de Moneda de México, patrimonio industrial, etcétera. Y entonces me puse a pensar qué les podía yo contar. Hay muchas cosas que contar de la Antigua Casa de Moneda de México. Y bueno, empezaron a salir temas: patrimonio, industria, lo industrial, la cultura, el patrimonio cultural, la parte material, la parte inmaterial, los muebles, los inmuebles, toda esta parte de conocimientos, saberes, historias de vida, el tema de la ciencia, la relación con la actividad industrial, la técnica, el arte mismo, ¿no? El vínculo que hay, las relaciones sociales, los modos de producción, la relación con estos medios de producción,
etcétera, el territorio, el medio ambiente, el paisaje, y entonces me vi así como envuelto en una gran cantidad pues de temas que tienen que ver con este apartado grande que es el patrimonio industrial y sobre todo de la Casa de Moneda de México. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de justamente organizar todo este cúmulo de cosas que hay ahí y que todas tienen que ver con el patrimonio industrial. Solemos a veces pensar que el patrimonio industrial, bueno, la fábrica o el edificio o las máquinas o bueno, lo inmaterial, los trabajadores, etcétera. Sin embargo, de verdad hay un montón de cosas que tienen que ver con todos estos elementos y que esa es parte fundamental para entender el patrimonio industrial, no solo en el presente, sino hacia el futuro, es decir, ya superar como todas estas etapas de reconocimiento, valoración, etcétera, y más bien ir pensando hacia el futuro y tenemos que entender el patrimonio industrial en todas estas dimensiones. Entonces, entenderán que es bastante complicado como hablar de todos estos elementos si yo tengo un título de Patrimonio Industrial de la antigua Casa de Moneda de México. Y entonces me arrepentí un poco de haberle puesto este título porque era muy ambicioso de pronto querer abordar el patrimonio de la Casa de México en el poco tiempo que tenemos. Pero bueno, voy a ver si lo logro. Y bueno, finalmente voy a dividir la presentación en dos momentos. Ya puse por acá mi cronómetro para que no se me vaya el tiempo. Y bueno, en esencia lo que quiero hacer con esta presentación, además de hablarles de Casa de Moneda, pues es justamente dar a conocer un poquito más el concepto de patrimonio industrial y bueno, tomando como base pues la Casa de Moneda de México, ¿no? O la antigua Casa de Moneda de México. Y bueno, digamos, ir tratando de sumar elementos, ¿no? Acercándonos a las metodologías de trabajo, el registro, la investigación, algunos sitios que se relacionan, los procesos, ¿no? Y bueno, todo esto que tiene que ver con el acervo cultural, pues del país, o bueno, en este caso el patrimonio industrial en general de los países, y bueno, quizá tratar de establecer algunos lineamientos y directrices para, pues, pensar en su conservación y puesta en valor, ¿no? Esto que les decía yo de pensar hacia adelante. Entonces, bueno, espero conseguirlo y bueno, sabemos que a lo largo de nuestros territorios, tanto en Guatemala, el resto de Latinoamérica, el resto del mundo, pues bueno, hay un sinnúmero de lugares y de sitios que, digamos, tienen muchos vestigios relacionados con la actividad industrial, ¿no? Esto es muy importante porque, como les digo yo a veces a mis alumnos, ¿por qué es importante entender esta parte del patrimonio industrial? Pues es muy sencillo. Ahorita estamos conectados a la distancia con toda esta situación que se nos vino encima y que, bueno, aprovecho para mandarle un abrazo a todos y esperar que todos se encuentren, pues, bien, igual que sus familias. Pero, bueno, todo esto lo podemos hacer gracias a la tecnología y esta tecnología se fue desarrollando a lo largo justamente de todos estos procesos industriales que, bueno, inician con la revolución industrial en muchos países, en otros inician un poco después, pero todo lo que entendemos ahorita como modernidad, tecnología, etcétera, bueno, viene justamente de este momento histórico que es todo este proceso de desarrollo de las actividades industriales. Entonces, por eso es muy importante, digamos, poder entender el patrimonio. Sin embargo, es algo muy complejo, ¿no? Yo cada vez que me he ido metiendo, ya tengo algunos años, digamos, adentrándome a este tema del patrimonio industrial, y cada vez que me acerco a una temática distinta, nueva, a un nuevo lugar, me encuentro con que cada vez se empieza a volver muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, yo les digo que no es solo un catálogo de recursos, ya sea materiales o inmateriales, sino que además tiene que ver con todo un proceso de construcción en lo colectivo, con la gente, con las personas, con los entornos, acerca justamente de esta memoria del trabajo y pues los valores simbólicos en relación con estos procesos productivos que se van dando en distintos niveles, en distintas regiones, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos a complejizar este concepto del patrimonio industrial y me voy a ir muy rápido en esta parte. Quiero solamente dejar como sentadas pues algunas bases de justamente toda esta dimensión del patrimonio industrial, ¿no? Y bueno, hay dos grandes conceptos aquí que se están uniendo, que es por un lado la parte del patrimonio y por otro lado la parte de la industria. Ambos son grandes conceptos que, bueno, al unirse complejizan, se vuelve más complejo todo esto, ¿no? Entonces voy a avanzar muy rápido en esto. Por lo general me detengo un poco más en cada uno, pero quiero que veamos como todo el escenario para poderles platicar.
Y entonces, como verán, van apareciendo como elementos, ¿no? Tenemos la parte material, la parte inmaterial, la parte de los procesos productivos, la ciencia, la técnica, la parte económica, que es fundamental y que es esencial y que, bueno, no solo tiene que ver con la parte del dinero, sino con toda esta forma de cómo se administran los recursos. El territorio, por supuesto, que también hemos visto muchos temas relacionados entre el territorio y la industria. El arte, ¿no? Que algunos pudieran pensar que no hay una relación directa, pero hay una relación más directa que de lo que pudiéramos pensar, y bueno, de ahí tenemos también pues la arquitectura, el diseño, y toda esta parte de memoria colectiva e histórica y del trabajo que tiene que ver con los entornos, con las ciudades, con los territorios, con los pueblos, con los países mismos, con las regiones, ¿no? En el caso de Latinoamérica, la región de Latinoamérica también tiene que ver justamente con toda esta memoria del trabajo industrial. Por supuesto, las historias de vida y los grupos sociales, que bueno, también es algo maravilloso. Y bueno, por acá tenemos el patrimonio de la humanidad, los museos, ¿no? Que nos sirven justamente para hablar de esta parte del patrimonio industrial, y podríamos hablar solo de museos, ecomuseos, museos de sitio, fábricas museo, etcétera, ¿no? Como todos estos momentos justamente para difundir el patrimonio. Y además de eso, pues bueno, viene otro elemento más que es pues el turismo, la conservación, la restauración, la difusión, el desarrollo, el medio ambiente, que también es fundamental, ¿no? Entender como esta parte del patrimonio para pues tomar medidas en torno al ambiente. Durante mucho tiempo, en algunas de las sesiones o charlas o clases que me invitaban a hablar sobre este tema, siempre me cuestionaban este aspecto del medio ambiente. Pero Ricardo, ¿cómo es posible que el patrimonio, o bueno, que estas actividades industriales sean consideradas parte del patrimonio cultural si van en contra del medio ambiente, la salud de las personas, etcétera? Y bueno, sí, efectivamente tienen razón, es algo que no podemos o no debemos olvidar finalmente, pero justamente tenemos que entender cómo se desarrollaron estas actividades, ¿no? En los entornos, en los lugares, en los sitios, justo para no repetir, ¿no? Como todas estas actividades, el tema del cuidado del agua, por ejemplo, en las fábricas textiles, ¿no? Que es sumamente importante y que ahora hay nuevos procesos justamente en estas fábricas. Entonces, entender toda esta parte importante del patrimonio industrial se me hace necesario comentarla antes de hablar justamente de lo que es la Casa de Moneda de México, que es el tema que nos trae ahora. Usualmente toda esta primera parte la voy desarrollando más ampliamente, ahorita la estoy tratando como de condensar solo para sentar una base y a partir de ahí, pues, digamos, trasladarnos a la parte de la industria de la fabricación de monedas. Y bueno, tenemos otro concepto que es el tema de la industria como tal, no el patrimonio, no, la industria como tal, que es un concepto de muchas dimensiones, por supuesto la dimensión económica, científica, la tecnológica, la social, el territorio, el urbanismo, la historia, la parte cultural, la arquitectura, el medio ambiente, como habíamos dicho, la parte organizacional, porque muchas veces de pronto pensamos en, revolución industrial, sí, el vapor, el acero, etcétera. Y sí, fueron sumamente muy importantes para todo este desarrollo histórico que es la revolución industrial. Sin embargo, la parte organizacional del trabajo tuvo el mismo impacto que tuvo la utilización del vapor, por ejemplo, en las actividades, o el uso del acero, del hierro, o posteriormente la energía eléctrica, ¿no? que se va a integrar a estos procesos industriales. La parte de la organización del trabajo también es fundamental. Los tiempos, reducir los tiempos de una parte del trabajo a otra, etcétera. Entonces, eso muy pocas veces realmente se aborda y es parte también del trabajo, de la organización del patrimonio, ¿no? Y por supuesto lo que más nos interesa ahorita, que es la parte patrimonial. Finalmente, pues toda esta parte de la industria, en el momento que lo veamos, pues es parte de la creatividad, una parte de la cultura. Si nosotros vemos simplemente las maquinarias modernas que desarrollan alguna actividad, industrial, podemos ver el genio humano que está ahí vertido en esas máquinas, ¿no? Los ingenieros, etcétera, cómo se las ingenian justamente para que estas máquinas, pues bueno, desarrollen cierto tipo de actividades. Entonces, pues es parte de esta creatividad humana. Y bueno, el patrimonio que no realmente solamente lo quiero como esbozar, no quiero entretenerme en esto porque podríamos estar aquí igual mucho tiempo.
Y básicamente, pues el patrimonio es eso que recibimos como herencia, ¿no? Es un concepto demasiado complejo, construyendo poco a poco a lo largo del tiempo y, bueno, tiene una serie de valores que se van sometiendo a continuos cambios dependiendo justamente del entorno y, bueno, en los últimos 10, por ejemplo, 15, 10 o 15 años más o menos, no, ya 20, estamos en el 2021, ya hace unos 20 años, por ejemplo, se integró esta parte del patrimonio inmaterial, ¿no? Que durante mucho tiempo estuvo ahí, pero no había sido, digamos, puesto en la mesa. Y bueno, es una herencia, selección histórica, vestigios, evidencias, cultura. Entonces, esto que en general entendemos como nuestro patrimonio cultural, que heredamos del pasado, ¿no? Y que lo tenemos que transmitir hacia el futuro. Esa es la responsabilidad que tenemos. Y yo siempre utilizo esta parte, ¿no? Para hablar del patrimonio. Yo lo veo como eso, como identidad como tal, ¿no? Donde, pues, tal cual como dice Gilberto Jiménez, el patrimonio implica una apropiación colectiva en forma de legado o bien común de un conjunto selecto de vestigios. Por esto subrayo esta parte de conjunto selecto de vestigios, porque hay que seleccionar quién selecciona, cómo selecciona, cuáles son los criterios, y bueno, podríamos seguir ahondando en eso. Sobre productos del pasado que pueden ser tanto materiales como ideales e intangibles, asimismo naturales o culturales. Entonces, a pesar de que digamos, esta concepción del patrimonio que nos ofrece Jiménez es del 2005, me parece que, bueno, cosas más, cosas menos, podemos utilizarla justamente para entender esta parte del patrimonio y la identidad que da la actividad industrial a las personas, a los entornos, a las ciudades, ¿no? Estas ciudades que son industriales y que tienen una identidad muy clara relacionada con la actividad industrial. Entonces, para mí es esencial entender esto. Y lo mismo, sin ahondar demasiado, porque ya sonó por acá el aviso de tengo que ir avanzando, pues bueno, el concepto de patrimonio industrial es relativamente reciente, aunque no lo es tanto, ya tiene 70 años, es un concepto que surge por ahí de alrededor de mediados del siglo pasado, y bueno, básicamente se refería a los monumentos que se heredan de la revolución industrial. Esto claramente ha ido evolucionando muchísimo y lo hemos platicado en muchos espacios y por ahí hay amigos que nos están viendo, se acordarán de todas estas charlas que hemos tenido respecto a este momento. Pero bueno, fue evolucionando esta concepción de patrimonio industrial y bueno, ya en el siglo XXI, ya más para acá, el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial se hace esta misma pregunta. Ok, tenemos ya medio siglo trabajando en identificación, en rescate, etcétera, pero en sí, ¿qué es el patrimonio industrial? Y bueno, se ha ido generando ya un racimo de definiciones y tenemos esto. Lo voy a leer así textualmente y voy a ir resaltando algunos puntos. Este patrimonio se constituye por los restos de la cultura industrial, que poseen valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico, científico. Pueden ser edificios, maquinaria, molinos, fábricas, minas, sitios para procesar o refinar, almacenes, depósitos, lugares donde se genera o se transmite energía, servicios funcionales en los procesos sociales y productivos, ya sea los medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, la vivienda, el culto religioso, la educación. Entonces vamos viendo cómo justamente se va construyendo este concepto de patrimonio industrial alrededor de un elemento que puede ser una fábrica, ¿no? O sea, sí, la fábrica es muy importante, es maravillosa, los procesos que se dan ahí, pero todo lo que está alrededor de la fábrica es lo que realmente le da sustento a este patrimonio industrial, a la importancia de este patrimonio industrial. Comprende, por tanto, los bienes generados en el desarrollo histórico por las actividades productivas o extractivas del hombre, así como aquellas expresiones relativas a la influencia de estas actividades en la sociedad. Con independencia de su estado de conservación, cobra especial importancia su carácter de vehículo de transmisión de formas de ver y entender la vida, el patrimonio intangible. Es, por tanto, el patrimonio industrial testimonio de lo cotidiano y sobremanera memoria colectiva del trabajo y del lugar. Esta concepción o esta definición que nos da Miguel Ángel Álvarez Areces a partir de este documento del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, se me hace que condensa todos estos elementos que queremos abordar.
Entonces me regreso al inicio y digo, bueno, si yo les quiero hablar de patrimonio industrial de la antigua Casa de Moneda de México, pues tengo que buscar por lo menos tocar algunos de estos puntos, tanto de lo material como de lo inmaterial, para poder tener una dimensión general de lo que es el patrimonio industrial de la antigua Casa de Moneda de México, que además de eso, bueno, pues es una fábrica, es una industria de muchísimos años. Ahorita vamos a ver todo eso. Bueno, aquí solo les, digamos, resumí esta parte de lo tangible y lo intangible, los muebles, los inmuebles, y la parte de intangible, ¿no? Que tiene que ver con dos, digamos, con dos momentos. Por un lado está el conocimiento especializado, ¿no? Que tiene que ver con el proceso productivo en sí, la forma de organizar el trabajo, cómo funcionan las máquinas, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver directamente con el proceso productivo. Vamos a retomar esto cuando les dé algunos ejemplos. Y también tiene que ver, por supuesto, en un segundo momento, con todas las costumbres, las tradiciones, los ritos, formas de vida, creencias, formas de vertir, la alimentación, por ejemplo, ¿no? Que es como muy particular en ciertos lugares, sobre todo pues en lugares que tienen que ver con la parte extractiva o con la parte de la minería, ¿no? El esparcimiento también, que es, pues es esencial, las relaciones sociales, el lenguaje mismo, ¿no? Que se maneja al interior y al exterior de las fábricas, y todo esto genera lo que conocemos como historias de vida. Vamos a ver si nos da tiempo de leerles algunos testimonios al final de la antigua Casa de Moneda de México, que tienen que ver con estos elementos. Entonces, digamos que aquí está como condensado cosas más, cosas menos, pero en general podemos tener esto como lo que quiero mostrarles de la antigua Casa de Moneda de México. Y bueno, llegamos ya a la segunda parte, creo que lo hemos conseguido, espero no ir tan rápido. Si tienen alguna observación, pues es bienvenida. Y bueno, aquí quiero aprovechar justamente para hacer un reconocimiento a todas las personas que están detrás, pues, de este trabajo de investigación y de algunos otros que hemos presentado y que seguramente en algún otro lugar los habremos visto, los presentaremos. Pues compañeros, amigos, cómplices, investigadores, colegas, ¿no? Por supuesto, Salvador García, que ha sido un amigo, digamos, cercano, con quien he podido aprender muchísimas cosas. Él es un jubilado de Casa de Moneda de México y después estuvo trabajando en la parte del Museo Numismático Nacional. Ahora también ya está jubilado del Museo Numismático Nacional. Entonces se ha aprendido muchas cosas con Salvador. Hemos compartido escenarios, trabajos, ponencias. Entonces, bueno, todo esto que les voy a estar presentando aquí, algunas de las cosas o muchas de las cosas, también, digamos, son parte de lo que he aprendido de Salvador. Oscar, con quien tuve la fortuna o la posibilidad de ser compañero de trabajo en el Museo Numismático cuando estuve haciendo trabajos de registro y catalogación del acervo industrial, y bueno, trabajaba yo muy de cerca con él, y bueno, en otro momento les contaré anécdotas que tuve con el buen Oscar, quien también ya está jubilado del museo y de la antigua Casa de Moneda de México. Pero bueno, y bueno, recientemente he platicado mucho con mi buen amigo también Jorge Huerta, de quien he aprendido otras cosas, ¿no? Que tienen que ver precisamente con este proceso que se da al interior, con este conocimiento especializado, pero que no solamente tiene que ver con el trabajo y las máquinas, sino con cómo se organizaba el trabajo, porque él fue jefe de sección en la Casa de Moneda de México en la antigua. Ahorita les voy a contar cómo está el orden, pero prácticamente estuvo en 3 fábricas de moneda. Vamos a resumirlo por ahorita así. Entonces, el conocimiento que Jorge tiene realmente es maravilloso respecto a este proceso, ¿no? Y por supuesto al maestro Esteban Jiménez, que bueno, desafortunadamente ya no está con nosotros, ya hace algunos años, pero bueno, lo puse así en mayúsculas porque no puede ser de otra manera. El maestro Esteban, también con él pude convivir en el momento que estuve trabajando por allá y en todo este proceso de investigación, y de él también aprendí como un montón de cosas que tienen que ver con las actividades que él fue desarrollando. Imagínense, poco más de 70 años trabajando en una fábrica de monedas, pues la verdad es que sabía todo prácticamente con los ojos cerrados, y hay anécdotas con él que así lo hacemos. Entonces, bueno, vamos a ver algunas de las fotos de ellos un poquito más adelante. Las autoridades del museo, que también siempre nos han abierto las puertas, ¿no? Para hacer todos esos trabajos de investigación. Los amigos del archivo histórico, con quien también hemos tenido como varias pláticas. Y bueno,
por supuesto, investigadores, especialistas en distintas disciplinas que han abordado todos estos temas y que entonces yo ahora, desde esta parte de enfoque patrimonial o del patrimonio cultural, trato justamente de ir tomando todo este conocimiento de los distintos especialistas. Nos acompañan aquí Inés y Alma, que son especialistas en el tema de minería y de Casa de Moneda. Nada más organizaron el archivo histórico de la Casa de Moneda, imagínense. Entonces, he ido tomando como muchos de estos elementos para ir construyendo hacia la parte patrimonial. Y entonces nos empieza, les repito, a complejizar este tema del patrimonio industrial de la antigua Casa de Moneda, porque, por ejemplo, algo que no he trabajado, digamos, o que no he profundizado, es el tema de la numismática, ¿no? Todo lo que tiene que ver específicamente con las monedas, los diseños, los años, los grabadores, etcétera. Es que eso es todo un mundo, de verdad, es todo un mundo. Entonces, mis respetos para todos esos amigos que se dedican a la numismática y que entienden perfectamente todos estos procesos que se dieron y fechas y números, etcétera, ¿no? Entonces, ahí no lo he abordado mucho, por ejemplo, y realmente es un tema fascinante también, pero bueno, entonces todos estos investigadores que están, digamos que yo he tenido que consultar para ir construyendo este concepto. ¿Y por qué digamos, recalco esta parte del reconocimiento? Bueno, llegamos finalmente al tema de la Casa de Moneda. Lo retomo justamente de esta parte de los investigadores y el reconocimiento, porque imagínense que la Casa de Moneda de México se fundó en 1535, el 11 de mayo, en menos de un mes cumplirá 486 años de existencia. Entonces, en todo ese tiempo, 486 años, hay un montón de temas, hay un montón de cosas que analizar, que ver, que investigar, que obviamente a mí no me daría la vida, ¿no? Entonces, por eso un reconocimiento muy grande a todos esos investigadores que lo han hecho antes. Entonces, bueno, aprovecho para felicitar a la antigua Casa de Moneda de México. Y bueno, tenemos algunas de las primeras monedas. Les repito, voy a tratar de ir abordando algunos de los puntos que ya les mencioné, no solo la arquitectura, no solo las máquinas, no solo lo inmaterial, no solo las monedas. Vamos a tratar de poner en la mesa, pues ahí, pues varios elementos. Y bueno, el elemento que se me hace central para iniciar ya formalmente con esta segunda parte, pues es el objeto, ¿no?, de nuestra charla, que es la fabricación de monedas. Y bueno, les puse ahorita estas dos, que fueron dos de las primeras monedas que se acuñaron en el continente americano. Bueno, algo que no les mencioné acá es que la Casa de Moneda de México fue la primera casa de moneda en el continente americano, ¿no? La primeritita que se instauró. Ya después, bueno, vinieron, no sé, la de Perú o la de Bolivia, ¿no?, la de Potosí, que fueron dos de las más importantes también, pero la primera fue esta. Y al ser la primera, pues bueno, se sentaron muchos precedentes al respecto. Y bueno, estas fueron de las primeras monedas que se acuñaron. Comúnmente se les llama macuquinas, ¿no? Estuvieron del siglo XVI, desde el momento en que se instauró la Casa de Moneda en el continente americano, porque, ojo, no era solo, en ese momento no era instaurarla solo para el territorio mexicano, si podríamos llamarlo así, sino para toda esta territorio, toda esta región de Latinoamérica, ¿no?, donde estaba la corona española, y que, bueno, había una escasez de moneda, justamente porque en lo que llegaba de Europa, pues no había manera de hacerla circular. Entonces, era una necesidad fundamental tener una casa de moneda donde aquí se fabricaran las monedas. Y estas son algunas de las primeras que se fabricaron. Puse estos dos ejemplos solo para que pudiéramos apreciar, pues, la irregularidad, ¿no?, de las monedas. No eran totalmente redondas. Vemos aquí algunas marcas de golpes que fueron más profundos. Evidentemente, estas monedas han pasado por todos estos 480 años. Sin embargo, bueno, las tenemos aquí para poder apreciarlas. Y podemos ver varios elementos aquí, ¿no? Lo primero es la irregularidad, los golpes. Bueno, esto que les voy a platicar un poquito más adelante, que finalmente con el desarrollo tecnológico esto se va a mejorar, pero bueno, me permite a mí justamente remarcar esta parte de las monedas que es necesario por lo menos tenerlo para poder entender, ¿no? Esta marquita que ven ustedes ahí se llama ceca, la ceca que es, digamos, referente a la Casa de Moneda. En este caso, esta ceca significa que la moneda fue acuñada en la Casa de Moneda de México, y esta marca la vamos a encontrar en todas las monedas a partir de este momento, en todas las monedas que se acuñen en la Casa de Moneda de México, ¿no?
Incluso hoy en día las monedas, bueno, no tengo por aquí a la mano una moneda, pero las monedas de México tienen todas estas marcas de la Casa de Moneda de México para poder identificar en dónde se estaban acuñando estas monedas. Y bueno, tenemos una historia aquí curiosa, porque justo cuando se instaura la casa de moneda, pues hay que ponerle esta marquita de dónde se está acuñando, y entonces le dicen a la reina, pues es que hay que ponerle una seca. Pues póngale una M de México. Pero lo que sucede es que la M también identifica a la Casa de Moneda de Madrid, también es la M es la seca de Madrid. Ok, entonces la reina propuso ponerle un círculo encima de la M, digamos, para identificar a la Casa de Moneda de México, y a la seca de Madrid ponerle una especie de corona o una corona para identificar a la seca de Madrid, ¿no? Entonces, todas las monedas acuñadas en la seca o en la Casa de Moneda de Madrid van a tener ¿cómo se llama? Esta coronita encima, mientras que todas las monedas que ustedes vean en cualquier parte del mundo que tienen esta M y esta O encima, pues son de la Casa de Moneda de México. ¿Por qué están circulando en China? Bueno, nos meteríamos ahí a otros terrenos, porque estas monedas circularon por toda Europa, Asia, ¿no? Entonces, pero justamente esto es lo que las identificaba, ¿no? La seca famosa. Y bueno, así es como se acuñaban en ese momento las famosas macuquinas a golpe de martillo, de ahí que fueran pues irregulares, con golpes diferenciados, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un diagrama muy básico, muy sencillo de cómo funcionaba un punzón, cuño reverso, cuño adverso, esto que era lo que se iba a acuñar, que es un cospel, flan o ficha, ¿no? Que era plano, y al darle el golpe con el martillo, pues bueno, generaba pues esta impresión en la moneda, esta acuñación, este cuño en la moneda, ¿no? Entonces, este es un diagrama muy básico, pero que nos sirve para entender cómo se fue desarrollando la tecnología que posteriormente derivó en la antigua Casa de Moneda de México. Perdón si no les traigo el dato de cuántas monedas se acuñaban con este sistema, pero bueno, después se los puedo compartir. Después vinieron las primeras prensas de acuñación, estas famosas prensas de volante, ¿no? Que fueron conocidas en Alemania, en Francia, prensas de volante, aquí en Latinoamérica. Aquí tenemos básicamente un diagrama de cómo funcionaban, y aquí ya no era el golpe del martillo, sino que con la presión que se generaba aquí al girarle, pues bueno, se acuñaba la moneda. Entonces, podemos igual detenernos muchas horas platicando justamente sobre este sistema, pero bueno, ¿cómo fue evolucionando? La evolución de este sistema nos llevó a tener estas monedas, ¿no? Que si se pueden dar cuenta, pues ya tienen un círculo más perfecto, ¿no? Ya se ve perfectamente el grabado. Estas fueron conocidas como columnarias, estas ya fueron para el siglo XVIII, ¿no? Ahora, aquí hay un detalle interesante que, bueno, usualmente cuando estoy pues en un salón de clases, en una charla, pues les pregunto si notan alguna diferencia entre esta columnaria de la parte superior o la columnaria que tenemos en la parte inferior. Algunos dicen, sí, pues hay diferencias, el color, etcétera, ¿no? Las marcas, bueno, sí. Pero realmente la principal diferencia es la seca, esto que les acababa yo de platicar de la seca de Madrid. Bueno, aquí tenemos que las monedas o las columnarias que están en la parte superior fueron acuñadas en la Casa de Moneda de Potosí en Bolivia, ¿no? Y esta es algunas de las marcas que han ido evolucionando también a lo largo del tiempo para la seca de Potosí, que también fue una de las más importantes en Latinoamérica. Mientras que en la de abajo, pues tenemos pues la M y la O de Casa de Moneda de México, ¿no? Entonces ahí hay para que podamos ver. De aquí en adelante, pues ustedes podrán ir viendo algunas otras monedas antiguas y podrán ver si son de Potosí, si son de Casa de Moneda, si son de Madrid o de alguna otra casa de moneda que también tienen su seca, ¿no? Ha tenido varios nombres la Casa de Moneda a lo largo de estos 486 años de existencia. Primero se llamó la Real Casa de Moneda de la Nueva España. 250 años después se llamó la Imperial Casa de Moneda de México, justo cuando estalla el movimiento de independencia. En todo ese proceso, en todo ese momento, ¿no?, histórico,
también se le conoce como Casa Nacional de Moneda, ¿no? Y finalmente se le conoce, a partir de lo que vamos a platicar, o que estamos platicando ahora, de la Casa de Moneda de México, así como tal, y que bueno, justamente esta Casa de Moneda de México se va a remitir a 1848, mediados del siglo XIX, cuando ya se instaura la antigua Casa de Moneda, ya con un proceso industrial en la Ciudad de México. Antes de eso, pues tuvo varias sedes, ¿no? Lo que platicábamos con Lorena ahora que nos estábamos organizando. La primera sede que se tiene registro, pues es en las Casas Viejas de Moctezuma, después se mudó a los terrenos que actualmente ocupa el edificio del Ayuntamiento en la Ciudad de México, después al noroeste del Palacio Virreinal, y que prácticamente estuvo ahí durante todos estos años, el siglo XVII, el siglo XVI, el siglo XVII y prácticamente el siglo XVIII, hasta que se da este movimiento de independencia y bueno, hay también una disgregación de las actividades de acuñar la moneda y surgen las casas de moneda foráneas, donde estuvimos platicando la vez pasada con Alma y con Inés, quienes son especialistas en esta etapa de la historia de la Casa de Moneda de México. Nosotros vamos a tener casas de moneda pues en Guanajuato, vamos a tener casas de moneda en varias partes del país, entre 10 y 13 casas de moneda. A ver si ahorita Alma nos ayuda con eso. Según yo son 13. Por ahí he visto datos que son 10. Matamala maneja que son 10, pero bueno, digamos que es en ese momento, en 1810, 1811, se disgrega la Casa de Moneda y ya no hay solo una sede, sino que hay distintas sedes en todo el país. Y bueno, esto genera otra línea de investigación en la cual nos podríamos seguir directamente, ¿no? Pero bueno, nos interesa justamente esta Casa de Moneda de México, que se instaura en 1848, una vez, digamos, este proceso de independencia consumado, y que funciona de 1848 a 1992. ¿Por qué me voy a centrar, o por qué trataré sí tengo tiempo, por qué trataré de centrarme en esto? Porque justamente es la etapa donde se integran máquinas acuñadoras, energía de vapor, posteriormente energía eléctrica, y toda esta etapa industrial de la Casa de Moneda es en este momento, 1848 a 1992, pero además, hoy en día podemos ir al Museo Numismático Nacional y podemos ver cómo se fabricaban las monedas de 1848 a 1992 casi de manera íntegra, y las máquinas en funcionamiento, etcétera. Entonces, esta es la famosa antigua Casa de Moneda de México. En el año 70 se crea una nueva planta en Legaria, aquí al norte de la Ciudad de México, que funcionó poco tiempo, me parece que cerró en 1999, y a la par estaba funcionando también la de San Luis Potosí, que se fundó en 1983, y llegó un momento en los años 80 donde había tres sedes de la Casa de Moneda, ¿no? Que eran la de la antigua Casa de Apartado, que es en el centro histórico, la de Legaria y finalmente la de San Luis Potosí. Ahorita en este momento solo está la de San Luis Potosí, Legaria cerró, la antigua Casa del Apartado, digamos que cerró y abrió sus puertas ahora como museo numismático, entonces ahorita solo tenemos la planta de San Luis Potosí. Bueno, les decía que aquí está, ¿no? Finalmente en el 2015 se funda como Museo Numismático Nacional, pero para todo esto hay todo un proceso. Igual nos podríamos estar aquí toda la noche. Y solo para situar los espacios que les acabo de mencionar, porque quienes no conocen México, seguramente de lo que estoy hablando, pues no entenderán dónde está la ubicación, y quienes vengan a México ya van a poder ahorita ver más o menos dónde está ubicado. Este es un corte del mapa de la Ciudad de México. Aquí tenemos la famosa Plaza de la Constitución o Zócalo, ¿no? Que es como muy reconocida, el Palacio Nacional a un costado, la Catedral Metropolitana, ¿no? Como verán, una traza muy característica de la época colonial. Bueno, aquí les remarqué esta parte en la esquina superior derecha, porque ahí está el Templo Mayor y el Museo del Templo Mayor, ¿no? Ahí están las ruinas de la antigua ciudad justo antes de la conquista, ¿no? Entonces ahí están estos vestigios, que es un lugar maravilloso. Entonces, como podrán ver, ¿no? Está todo ahí en el centro. Y bueno, solo como referencia, esta parte marcada en la parte superior se llama, es la calle de República de Guatemala, ¿no? Se me hizo curioso mencionarlo. Y bueno, aquí en este lugar, que les estoy marcando aquí en un cuadro azul,
Fue la primera casa de moneda de México en los antiguos casas de Moctezuma, que pertenecieron después a Cortés, y aquí se instaura la primera casa de moneda. No dura mucho tiempo aquí, hay pocas referencias de la actividad industrial ahí, de hecho no hay. En la casa está ahorita un edificio también emblemático de la ciudad, que es el Nacional Monte de Piedad, etcétera. Posteriormente se va a mudar a este lugar, en la parte inferior, que hoy está ocupado por el Ayuntamiento de la Ciudad de México. También hay, en estos dos primeros lugares dura muy poco tiempo, muy poco tiempo en realidad, no es muy representativo. En realidad, donde podemos hablar de que es la Casa de Moneda de México durante la colonia, es precisamente atrás de Palacio Nacional o a un costado de Palacio Nacional, donde ahora es el Museo de las Culturas, del Museo Nacional de las Culturas, y bueno, ha pasado por distintas etapas también este edificio. Después de ser la Casa de Moneda de México, bueno, pasó para ser museo y varias cosas, ¿no? Entonces, ahí en ese lugar estuvo la Casa de Moneda durante toda la época colonial. La casa a la que nosotros nos estamos refiriendo va a estar un poco más al norte de la ciudad, unas 5 o 6 cuadras al norte de la Ciudad de México, y aquí se las voy a marcar justamente con este delineador. Aquí estuvo la Casa de Moneda de México de 1848 a 1992. Esta calle que les acabo de marcar arriba le da nombre justamente a la actividad industrial que ahí se desarrollaba, es la calle del Apartado, y la calle del Apartado solamente es esa cuadra. Del lado izquierdo podemos ver que es República de Perú, y en ese tramo es la calle del Apartado, porque ahí se hacía la actividad de apartar los metales para después ser acuñados. Entonces, en 1848 se traslada la Casa de Moneda a este sitio. Posteriormente, si se dan cuenta, ya hacia finales del siglo XIX se amplía, ¿no?, este terreno, y este es digamos, el territorio o el terreno final de lo que sería la Casa de Moneda de México, la antigua Casa de Moneda del 48 a 1992, y que hoy en día es Museo Numismático Nacional. Esta área, como pueden ver, digamos, tiene la calle en la parte frontal y da hasta la parte posterior, ¿no? También aquí es la calle de República de Bolivia. Aquí tenemos digamos, un plano, una vista aérea, donde, bueno, a lo mejor yo lo he visto muchísimas veces y me queda muy claro que esto es una fábrica, ¿no? Porque aquí tenemos pues unos grandes techos donde hay unas bóvedas. Ahorita les voy a platicar de esto. Digamos una traza fabril como muy marcada, ¿no? En este lugar se hacía la actividad de apartar los metales, es decir, separar la plata del oro y de otros metales para después, posteriormente, ser acuñados. Esta actividad ya se llevaba ahí cuando llega a la casa en el 48. Sin embargo, esta actividad de apartar los metales todavía va a ser una actividad principal en la casa hasta 1907. Aquí tenemos algunas imágenes justamente de esa actividad o de esa zona, ¿no?, donde podemos, por ejemplo, apreciar un montón de detalles, ¿no? Por ejemplo, el tema del uso de la madera, ¿no?, para calentar los hornos, donde posteriormente se iba a hacer el proceso de apartado de metales, etcétera, ¿no? Aquí tenemos más o menos un diagrama del inmueble, de cómo funcionó de 1848 a 1992. Posteriormente hay una especie de abandono, que no podemos decir que es un abandono total, porque finalmente la Casa de Moneda seguía resguardando, pues, una disculpa por el ruido, seguía resguardando pues un gran acervo numismático, el acervo industrial. Todavía se hacían algunos trabajos de fabricación de moneda en ese lugar. Entonces, este periodo de 1992 al 2000, pues tampoco es que haya estado en abandono, pero sí le dio paso posteriormente a lo que eventualmente se convertiría en el Museo Numismático, que a partir del 2000 se empiezan a generar pues algunas visitas digamos, por cita, se hacía cita para visitar el museo, y empieza todo un proceso justamente de mostrar lo que tenía esta antigua fábrica. Curiosamente, la gente del entorno, posterior al cierre en 1992, como que desconocía un poco qué sucedía realmente ahí si ya no estaban fabricando monedas, porque si ustedes iban a la casa, pues bueno, estaba custodiada, guardias, etcétera, ¿no?
ya posterior al año 2014, 2015, que se abre como museo, pues bueno, esto permite traer a la gente y que conozcan lo que hay en este lugar. Vamos a ver muy rápido algunos de estos planos de cómo se fue dando el desarrollo de este lugar, ¿no? Y algunas de las actividades, por ejemplo, aquí tenemos que en 1894 estaba la fundición y el apartado, convivían estos dos, mientras que aquí este gran espacio que es emblemático y que ahora lo vamos a ver en unas imágenes, era realmente fábrica de ácido sulfúrico que servía justamente para el proceso de apartado. Y bueno, vemos algunos talleres, ¿no? Tornos, aquí el área de amonedación. Después ya a finales del 19 se amplía y se obtienen estos terrenos donde tenemos aquí en pequeñito el apartado que va a estar hasta el 1907. Esta sigue siendo fábrica de ácido sulfúrico, se amplía el área de fundición, podemos ver aquí arriba, ¿no? La amonedación se queda prácticamente igual y bueno, podemos identificar algunos espacios. Posteriormente, ya en 1910, desaparece, fíjense, ya no está aquí el apartado, ya desapareció. Obviamente este espacio ya dejó de ser fábrica de ácido sulfúrico y se convirtió en una gran bodega, ¿no? Que después se convertiría a la postre en el lugar de los más emblemáticos de este maravilloso museo. Y tenemos fundición general acá, ¿no? De algunos metales, pero aquí tenemos fundición de oro y plata, fundición de cobre, y todos estos espacios se van a ir modificando. Al final, tenemos este plano del 32 donde, digamos que tenemos las actividades que se fueron desarrollando del 32 a 1992. Ya, digamos, esta configuración del espacio ya se quedó de esta forma. Teníamos aquí oficinas administrativas, después aquí estaría ubicado un tiempo el archivo histórico, donde seguramente Inés y Alma estuvieron trabajando en ese momento, ¿no? La amonedación, laminadores, ahorita les voy a platicar qué es todo esto. Y fíjense cómo este lugar, este gran espacio que ocupa una buena parte del porcentaje del terreno, se convierte en fundición, ¿no? La gran fundición de la Casa de Moneda de México, talleres, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo fue la evolución del edificio. Puedo seguirme con la parte arquitectónica, pero bueno, no quiero detenerme mucho acá, porque ya seguramente estamos un poquito apurados. Pero bueno, aquí algunas imágenes de la fachada de la antigua casa y digamos en comparación con unas más recientes, en este caso el año 2000. ¿Por qué el año 2000? Porque el año 2000 es cuando empieza a abrirse un poquito a visitas. Entonces, por eso pongo el año 2000 y ahora veremos algunas otras imágenes. Esta ya es la imagen pues, más moderna, 2015 me parece que es esta imagen, es una imagen tomada de Street View de Google. Pero bueno, vean cómo cambió la fachada completamente, ¿no? Se restauró, digamos, se remozó toda la fachada. Aquí ya vemos, por ejemplo, ¿no? El emblema del Museo Numismático Nacional, etcétera. Ahora, muy importante, esta es la calle de apartado, ¿no? Que le da nombre a la calle, precisamente. Como podrán ver, pues hay una gran actividad económica aquí y ahorita está, digamos, la imagen se toma en un momento donde hay poca gente. En realidad esto se llena de gente. Entonces, ¿qué sucede? En estas últimas remodelaciones de la casa de apartado, se abre una puerta en la parte posterior del museo, ¿no? ¿Se acuerdan de este plano que teníamos acá? Este de aquí, esta es la imagen que acabamos de ver en la calle de apartado, este es el acceso principal. Ya para la parte de museo, se abre una puerta aquí atrás, se quita este espacio que eran taller mecánico y taller y bodega y etcétera, y se convierte pues bueno en la tienda del museo, en el archivo histórico, en la biblioteca de este lado y en oficinas administrativas, y ahora el acceso es por la parte posterior, por República de Bolivia. La entrada de apartado sigue estando ahí, pero ya no es el acceso por ese lugar. Voy a regresar muy rápido a la imagen, ¿no? Esta es la parte posterior, este es el acceso al Museo Numismático y es como lo van a encontrar ahorita. Ustedes van ahorita y visitan el museo, lo van a encontrar de esa forma. Algunas imágenes del interior del patio, ¿no? En el año 2000, en los años 20, perdón, en el 2005, y bueno, ya cómo quedó el interior. Si pueden apreciar aquí, antes había una fuente que desaparece. Esta fuente es
pues es muy importante porque para la historia social de la casa o de la antigua Casa de Moneda de México, pues era un lugar donde la gente que se asomaba a la antigua fábrica de repente accedía a tomar agua, ¿no? Con sus recipientes pues para ellos, para consumo. Entonces les permitían entrar digamos, a tener esa agua. Desaparece la fuente y se rompe un poquito este vínculo. Bueno, ya como para ir cerrando, porque estoy seguro que Lorena en algún momento me va a indicar que estamos terminando el tiempo, para entender el proceso de producción, para entender el patrimonio industrial de la antigua Casa de Moneda de México, podemos hablar solo de la arquitectura, un poco lo que hicimos ahorita, podemos hablar de las máquinas, etcétera, pero para poder entender cuál es la dimensión del patrimonio industrial de la antigua Casa de Moneda de México, después de 480 años de existencia, 86 años de existencia, y después de casi 150 años de trabajo en esa antigua fábrica, tenemos que entender todo el proceso de producción numismática. ¿Cómo es el proceso de producción numismática? En la que podamos acceder a este conocimiento es que podemos tener un patrimonio industrial, digamos, con una dimensión suficientemente completa para poder entender la importancia. Entonces, ¿cómo es este proceso de producción numismática de manera muy breve y rápida? La primera parte es la extracción, la minería, que por supuesto en el museo no se va a ver y en la antigua casa no se hacía. Todo eso era la parte, ¿no? de extracción de los minerales, y ahí hay otro tema muy grande porque la instauración del ferrocarril, cómo llegaba el material, etcétera. Entonces, bueno, la parte del apartado que también pues desapareció a principios del siglo XX y tampoco es posible como apreciarlo porque los espacios se modificaron. El arte y el diseño, que es fundamental para la Casa de Moneda de México. Es esencial el arte y el diseño, lo cual no he abordado lo suficiente. Lo siento mucho, no me alcanza la vida para abordar esta parte del diseño que es maravilloso y que tiene que ver con el dibujo, el grabado, la escultura, el molde, el punzón y el toquel, para diseñar esas piezas maravillosas que además han ganado premios a nivel mundial, etcétera. Pero sin embargo podemos apreciar ahí que hay una etapa del proceso industrial que tiene que ver con el arte y el diseño, y tan tiene que ver con el arte y el diseño que nada más y nada menos que una de las academias de arte más importantes de nuestro país en el siglo XIX y que prevalece hoy en día, que es la Academia de San Carlos, se funda justamente con la intención de formar grabadores y dibujantes para la Casa de Moneda de México. Ya después todo lo demás que viene de esta Academia de Arte, pero justamente la intención en un principio de instaurar esta Academia de San Carlos es formar gente especialista en arte, diseño, dibujo para la Casa de Moneda de México. Ya después viene la parte de la fundición, ¿no? Fundición de metales, el ensayo, moldeo, limado, despunte, ¿no? Una serie de actividades. Y finalmente la amonedación, que también es todo un proceso muy complejo, donde está el laminado, recocido, adelgazamiento de las láminas, corte de cospeles, arandas, lavados, labiados, finalmente la acuñación, pero todos estos procesos tienen que ver con amonedación, ¿no? Entonces tenemos todos los que están aquí del 2 perdón, aquí hay un error en el número, es 4 y aquí tendrían que ser 4.1, 4.2, etcétera. Bueno, todos estos tienen que ver justamente con el proceso de producción numismática que podemos apreciar en el Museo Numismático y que por ende podemos entender suficientemente bien la importancia del patrimonio industrial. Ahora, adicionado a todo esto, sumando a todo esto, podemos platicar todavía con gente que trabajó en estos lugares, que trabajó en diseño, que trabajó en fundición, que trabajó en amonedación, y nos pueden transmitir no solo el conocimiento especializado, ¿no? Es decir, cómo se hacía el dibujo, qué era el laminado, etcétera, cómo era la acuñación, etcétera, ¿no? Sino además toda esta historia de vida relacionada con su trabajo. Hoy en día estamos muy acostumbrados en esta nueva dinámica laboral, donde pues uno entra a trabajar a un sitio un año, medio año y se cambia de trabajo y entonces va uno de actividad en actividad, etcétera. En este lugar entraban muy jóvenes a trabajar y prácticamente, si no ocurría nada extraordinario, podían tener ahí toda una vida. Les repito, el maestro Esteban Jiménez, poco más de 70 años trabajando en la antigua Casa de Moneda de México. 70 años, o sea, es de verdad, a mí todavía, a pesar de que yo platiqué con él, de que nos contaba todas sus anécdotas, para mí todavía es impensable 70 años trabajando en ese lugar
Y yo un día le pregunté, oiga, maestro, y bueno, en esos 70 años, pues bueno, no pensó en cambiarse de trabajo o en hacer otra actividad, y me dijo, no, no, porque la casa o la actividad en el museo, perdón, en la fábrica era tan compleja que pues yo fui pasando por distintas actividades, entonces no fueron 70 años en la misma banca, en el mismo espacio, fui recorriendo como todos los lugares. Entonces eso le permitió pues tener una dimensión muy amplia. Desafortunadamente, pues bueno, es patrimonio industrial que ha desaparecido. Aquí les voy a marcar solo de manera muy rápida los espacios, lo que es fundición, amonedación y bueno, el apartado y fundición, que después sería el apartado. Y para ir cerrando, pues bueno, vamos a ver solo algunas imágenes, ¿no? De este lugar, por ejemplo, maravilloso, que es el área de fundición de 32 a 1992. Como podrán ver, son unas bóvedas enormes, maravillosas, muy coloniales, ¿no? Pero a final de cuentas, pues son un espacio industrial, un espacio fabril, un espacio de trabajo, ¿no? Pero créanme, los invito a que vayan a visitar este lugar y esta parte de fundición es emblemática, es emblemática. Inevitablemente la gente cuando vamos de visita y no lo conoce, inevitablemente es una cuestión de asombro tener un lugar como este en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Ahora, les voy a contar otra cosa muy interesante de este lugar, ¿no? de esta panorámica que tenemos acá, que por supuesto la imagen que les estoy mostrando pues no le hace justicia a realmente las dimensiones que tiene el lugar. Bueno, aquí tenemos el plano de cómo fue diseñado este lugar, plano del Archivo General de la Nación, y podemos ver aquí perfectamente, ¿no? Las chimeneas, perdón, las bóvedas, ¿no? Estas tienen un nombre específico que ahorita, perdón, se me fueron. Aquí tenemos el plano, ¿no? De esta fábrica de ácido sulfúrico en ese momento que fue pensada para, digamos, atender a la actividad del apartado de metales. Y finalmente, quien diseñó este lugar, seguramente lo conocerán, es el ingeniero arquitecto Manuel Tolsá. Entonces ya con eso creo que podemos tener una dimensión clara de lo que es este lugar, y es un espacio fabril, es un espacio industrial, y de ahí entonces hay otra línea de investigación que es la arquitectura industrial, por ejemplo, ¿no? que algunos compañeros la han estado abordando, y que hay lugares donde no solamente tienen una cuestión funcional, sino estética, artística, o nada más y nada menos este lugar que es emblemático y maravilloso, pues bueno, lo diseñó el arquitecto, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas otras perspectivas. Aquí tenemos lo de arte y diseño que les había mostrado, ¿no? Algunos piezas y troqueles, algunas imágenes de archivo, donde aquí podemos ver cómo se hacía la fundición en ese lugar. Y posteriormente un diseño o un desarrollo tecnológico que vamos, le voy a pedir permiso a Lorena para que estemos aquí otras 2 horas, pero bueno, este avance tecnológico que se dio exclusivamente en la Casa de Moneda de México y que es justamente la implementación de estas famosas rieleras de doble revólver que aceleraban tremendamente el proceso de fundición, ¿no? Digamos que aquí tenían que moldear la plata o el metal fundido, esperar a que enfriara y desmoldar, ¿no? Todo. En este no, eran unas rieleras continuas donde se vaciaba, se giraba, se vaciaba, se giraba, iba saliendo el metal, ¿no? Después en otro momento les enseño algunos videos que he tomado de esta actividad que la pueden apreciar justamente en las actividades de aniversario del museo en mayo, que hacen alguna fundición conmemorativa. Y bueno, vamos a ir viendo algunas imágenes. Estas imágenes son maravillosas porque podemos ver a nuestro amigo el maestro José Ortega Blanco en la actividad que desempeñó en sus últimos años en la Casa de Moneda y bueno, sosteniendo una foto justamente, ¿no? de él mismo en la casa, en la actividad que realizaba durante su vida. Este es el maestro Esteban Jiménez, el que ven del lado derecho, con su compañera de baile, la bailarina, una famosa máquina de acuñación. Pueden consultar el trabajo de la restauradora Diana Patricia Ruiz, que hizo un trabajo maravilloso nada más de esta máquina de acuñación. Y bueno, aquí tenemos algunas otras. Tenemos algunas máquinas de acuñación que, bueno, tiene el museo algunas máquinas de acuñación que son de fabricación Casa de Moneda de México, porque tenían todo el conocimiento para poder hacer cada una de las piezas de estas máquinas. Entonces, si eso no es parte del patrimonio inmaterial y cultural, bueno, aquí tenemos algunas otras imágenes.
Lore, ¿cómo andamos de tiempo? Considero 5 minutos más, Ricardo. Súper, muchas gracias. Entonces, bueno, pasamos muy rápido estas digamos, ya vimos el edificio en lo general, no nos dio tiempo de verlo más a detalle. Ya vimos un poquito de las máquinas, tanto en fundición, que hay un desarrollo tecnológico, ya vimos algunas de las más famosas que son de acuñación, etcétera. Vamos a la parte inmaterial muy rápido. Tiene que ver justamente con quién desarrollaba ese trabajo que se hacía en ese lugar. ¿Quién ha desarrollado ese trabajo en la Casa de Moneda, en la antigua Casa de Moneda de México? Bueno, pues tenemos un grupo de compañeros, ¿no? Donde no solo se dedicaban a la actividad, sino que además había espacios de descanso, ¿no? Para comer, para convivir, había una camaradería muy buena en muchos casos, en otros, por supuesto, que seguramente habría compañeros que no se entendían, pero bueno, en esencia había una gran amistad, una gran, digamos, unión de trabajo. ¿Por qué? Porque si ustedes han visto estas famosas imágenes de fábricas, de este proceso continuo que se va generando, no podemos detener el anterior, porque si no, el de adelante, ¿no? O tampoco podemos acelerar el proceso anterior, porque entonces el de adelante ya no entró a tiempo. Entonces, tiene que haber un proceso continuo, y eso solamente se va a dar, pues justamente con esta cuestión de un ambiente laboral adecuado que permita justamente que no haya retrasos en la producción. Estos espacios para comer, pues bueno, eran realmente maravillosos. Algo que podemos ver en muchos espacios industriales, en todos los espacios industriales que ustedes quieran, en cualquier fábrica que ustedes vean o revisen, hay actividad fuera de la fábrica, actividad deportiva, de convivencia, ¿no? Me atrevería a decir que en todas las fábricas había equipos deportivos, en todas, ya sea de béisbol, de fútbol, que fue muy importante en el caso de la minería, por ejemplo, ¿no? De algunos otros, ¿no? Entonces siempre van a encontrar un equipo deportivo fuera de la fábrica con integrantes ¿no? Visitas a la Basílica de Guadalupe, en este caso, ¿no? En 1968. Fíjense algo bien interesante. El museo, la antigua Casa de Moneda de México cerró en 1992. Eso ya van a ser 30 años. Y sin embargo, esta actividad de peregrinación o de visita a la Casa de Guadalupe, a la Basílica de Guadalupe, solo se vio interrumpida por la pandemia. Todavía se tiene la tradición y la costumbre, digamos, de reunirse en los antiguos compañeros, en familia, e ir a visitar la Basílica de Guadalupe. Todavía en el Museo Numismático, cuando vivía el maestro Esteban Jiménez, el día 12 de diciembre o un día antes, un día después, se hacía una comida, el maestro nos invitaba a todos a comer, él organizaba la comida y le cantábamos las mañanitas a la Virgen, etcétera. Entonces, bueno, estas son actividades que prevalecen a pesar de que la fábrica pues ya tiene 30 años, casi 30 años que ha cerrado. Estos son algunos de los detalles importantes del patrimonio inmaterial que tienen que ver con todo un aspecto de vida, del vivir, ¿no? Del estar con los compañeros. Por aquí les dejo mis datos de contacto y pues muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu excelente presentación y por la generosidad de compartir tus investigaciones. En la Casa de Moneda hemos aprendido mucho. Quisiéramos tener un poco más de tiempo, pero estás invitado para una siguiente oportunidad para que nos platiques de estas temáticas tan importantes. Abrimos nuestro espacio de preguntas y nos llega una de las primeras, es de Luis Navas Escobedo. Él pregunta: ¿por qué campo se ha decantado el especialista? Y pregunta: ¿las monedas, los grabados, las maquinarias, los diseños, la numismática? Sí, pues sí, mira, la verdad es que ha sido complicado decantarse por un tema. Pues sí, el grabado no lo he tocado mucho, sinceramente, me ha sido complejo. He trabajado más con la parte de la maquinaria, ¿no? Lo que son pues toda la maquinaria de acuñación. Estuve trabajando en el museo justamente haciendo
pues un poco de tiempo ahí trabajando en el acervo industrial, saber cuántas máquinas hay, cuál es la diferencia entre cada una, ¿no? Entonces he abordado más como esta parte de la maquinaria en sí y cómo se va dando este desarrollo tecnológico, ¿no? El uso del vapor, por ejemplo, después la implementación de la energía eléctrica, eso me ha conectado con otros espacios industriales como la generación de energía eléctrica, ¿no? Las hidroeléctricas en México, cómo se fue desarrollando, que tampoco, bueno, ya no les voy a platicar ahora de esto, pero en el museo, bueno, en la antigua casa me he dedicado más a esta parte, ¿no? De la maquinaria. Y, digamos, a la par, porque es necesario, porque es importante, porque no puede ser de otra manera, la parte inmaterial, porque si hay algo que yo no entiendo de una maquinaria, le tengo que preguntar a un especialista que conozca de esa maquinaria para que me diga cómo funciona o cómo funcionaba, si le faltan piezas, ¿no? Entonces ahí, pues están pues algunos de los compañeros que nombré, por supuesto el maestro, donde me decía, Ricardo, es que mira, esto funciona así, se hace así, entraba así, los tiempos son así, etcétera, ¿no? Entonces he trabajado más con esta parte de la maquinaria, con el proceso en sí, sobre todo la parte de la acuñación, aunque también pues la parte de la fundición es necesaria, ¿no? Es importante entenderla. Hice un trabajo de investigación justamente sobre este sistema de fundición que les mostré del sistema Vergara, justamente viendo cómo funcionaba el sistema, no digamos la rielera en sí, sino todo el sistema que estaba integrado por los hornos, por las rieleras, por el área de enfriamiento, ¿no? Y los compañeros que ahí trabajaban. Eso me lleva, por ejemplo, al tema de la, ¿cómo se llama? Ya hasta se me olvidó ahorita la actividad, del ensaye, por ejemplo, ¿no? Que el ensaye, que es esta actividad de ir viendo cómo ir mezclando la fundición de los distintos metales para tener la aleación exacta para cada una de las monedas, que es un trabajo muy especializado, ¿no? Y que, bueno, poco a poco te va llevando. Entonces, bueno, yo espero que la vida me alcance justo para tener como toda esta dimensión, pero es más hacia la maquinaria en sí y a la parte inmaterial, tanto la parte especializada como las historias de vida, porque de verdad si pudiera platicarles todas estas anécdotas que he podido platicar con varios de mis compañeros o de gente que ha trabajado en la fábrica, de verdad que son invaluables. Entonces estoy como por en esos dos aspectos. Lo que menos he trabajado es la parte de la arquitectura, la parte del diseño y grabado, y también la parte de las casas de moneda antes de esta de 1848. Solo conozco en lo general cómo estuvieron más o menos conformadas. Yo le platicaba el otro día a Alma que este trabajo con la maquinaria me ha llevado a entender un poquito cómo fueron estas casas de moneda foránea, porque muchas de las maquinarias que estaban en esas casas, o algunas, digamos que se regresaron o se fueron a la casa del apartado, ¿no? Entonces, bueno, eso me lleva a esos otros temas. Por eso al principio yo les decía que es muy complicado de pronto que una sola persona, un solo investigador o en un solo momento podamos abordar como todo el tema en general. Muchas gracias, Ricardo. Preguntan también si hay publicaciones, me imagino que es tus publicaciones con respecto a la temática. Sí, pues hay algunas, la verdad es que no son tantas como yo quisiera, en mi caso, ¿no? De lo que yo he trabajado. Hay también, sí hay muchas publicaciones sobre el tema, ¿no? Dependiendo de los temas que les interesen abordar, yo con mucho gusto les puedo compartir. Por supuesto que dos de nuestras invitadas, la doctora Inés y la maestra Alma, pues han escrito infinidad de artículos y libros justamente relacionados a estos temas de la minería, etcétera. En mi caso, pues bueno, tengo por ahí algunos relacionados en general con el proceso, ¿no? Del patrimonio industrial. Si pudieron ver en el perfil de formación que tengo, yo me enfoco mucho a la gestión como tal. Entonces eso me ha llevado a lugares donde no conocen el patrimonio industrial, entonces hay que empezar a trabajar con el concepto, ¿no? Entonces, digamos, algunas de mis publicaciones tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Con qué es el patrimonio industrial en general, qué es el patrimonio industrial en México, y bueno, algunas otras que están relacionadas justo con esto que les comentaba del sistema
del sistema Vergara, etcétera. Entonces son pocas todavía, pero bueno, vamos a ir desarrollando muchas más, eso espero. Muchas gracias, Ricardo. Yo tengo una pregunta. ¿Como cuántos obreros aproximadamente laboraban en la casa de moneda? Y si nos pudieras platicar brevemente sobre las especialidades que tenían ellos ahí. Sí, mira, el número es, digamos, cercano o certero sobre la gente que trabajaba en este lugar. No quisiera darte un dato que después esté totalmente erróneo, pero sí eran muchos los trabajadores, ¿no? Más de 300, 500 trabajadores en las distintas áreas. Ya vimos en el plano que estaban, y seguramente Jorge Huerta después me va a mandar un mensaje, Ricardo, pero si te platiqué el otro día de los trabajadores, etcétera. Pero bueno, ahorita no tengo como el dato preciso, después con mucho gusto si quieres te lo comparto, pero lo que sí era interesante es esto que dices, ¿no? Pues las actividades, la ficha esta que les mostré del proceso numismático, nos habla que había un área de fundición, donde estaba el ensayador, donde estaba el maestro, donde estaba el segundo, etcétera, ¿no? En el área de amonedación igual, quienes laminaban los rieles, quienes cortaban, quienes lavaban, quienes, digamos, en el proceso de labiado de la moneda. Entonces había como toda esta serie de actividades que, bueno, no, por ahorita por el tiempo no me permitió como profundizar en cada una de ellas. Les puse como todo el bloque para que pudiéramos como entender. Este proceso era continuo, evidentemente, es decir, salía la petición de cuánto material había que acuñar y bueno, ya salía la orden de fundición para el ensaye, para la cantidad de mineral o de material, salían los rieles, llegaban al área de fundición y bueno, ahí todo este mismo proceso continuo. Una actividad que es fundamental en la fabricación de monedas y que también, digamos, no se ha abordado tampoco mucho, es el tema de eh, el control de calidad de las monedas, ¿no? Que era una actividad así muy específica donde tenían que ver si las monedas tenían el peso adecuado, si eran, digamos, suficiente el grado de diferencia que había de un peso a otro. La actividad se hacía, pues bueno, con estas maquinarias que había para ver la calidad de las monedas, pero también los trabajadores que se dedicaban a eso desarrollaban un oído muy fino para simplemente con el rodar de la ficha acuñada, de la moneda acuñada, podían en algunos casos determinar si la pieza era buena o si la pieza había que volverla, ¿no? a fundir. Entonces sí hay un proceso muy específico de cada una de las actividades que todas estaban conectadas, pero te prometo traerte el dato de cuántos trabajadores, digamos, había o hubo, al menos en la última década en la que estuvo trabajando la Casa de Moneda. Y en cuanto a las actividades, pues las puedes ver ahí en el diagrama que puse, en la lámina que puse, donde viene la extracción, el diseño y grabado, la fundición y la monedación. Vienen más o menos desglosadas las actividades en general que se tenían que realizar. Hay algunas que faltan. Por ejemplo, la gente que trabajaba en los talleres de carpintería, en los talleres mecánicos, que formaban justamente parte de este trabajo, ¿no? de acuñación de monedas, pero ese trabajo después se los presento porque es un trabajo que estoy desarrollando ahora, justamente de este espacio que desapareció en la fábrica y bueno, espero pronto tenerlo disponible también. Muchas gracias, Ricardo, por tus respuestas y por tu presentación. Tenemos muchos saludos, hay felicitaciones, están aquí bastante activos en el chat del Facebook. Marisa Sí, Reyes te felicita, Jorge Huerta también, Luis Navas también, y hay saludos de San Pedro Sula, de El Salvador. Entonces, solicitan también si pueden tener acceso a tu presentación, dice. Entonces, te pasamos el correo del
del amigo que está solicitando. Sí, Entonces, con todo gusto. muchas gracias, Ricardo. Pues un saludo para todos en Facebook. Mira, por ahí anda Jorge y ya estoy viendo su mensaje de Ricardo, te dije cuántos trabajadores y tal, pero bueno, pues es parte también de este trabajo que realizamos y me da mucho gusto de verdad ver que hay gente interesada en el tema, algunos amigos conocidos, pero de verdad con todo gusto, si necesitan algo de información, ya tienen mi correo que les puse por ahí y con todo gusto, si les puedo compartir alguna información, claro que sí. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, agradecemos profundamente tu disposición y tienes un espacio para despedirte de nuestro público. Bueno, ya que me diste un espacio, voy a empezar a hablarles justamente sobre el otro proceso productivo que no les pude hablar, pero bueno, eso me tomaría otra media hora, entonces creo que no va a ser posible. La verdad es que, como te dije al principio, lo principal para mí es poder primero ver a los amigos, ¿no? Ver a los colegas y después pues platicarles de todo esto que a veces me emociona demasiado y me voy por un lado, me voy por otro. Yo quisiera transmitirles tantas cosas y contarles tantas cosas que he venido acumulando de información en ya poco más de 10 años trabajando con este tema de la antigua Casa de Moneda de México. Lo he ido dejando los últimos 2 o 3 años, no he investigado mucho más cosas de las que ya he trabajado, pero a final de cuentas siempre regreso, ¿no? a este tema de investigación que me conectó con el patrimonio industrial y que, bueno, que me ha permitido acercarme a otras actividades y a otros especialistas. Entonces yo les agradezco mucho a ti, Lorena, por favor, por haberme invitado. Muchas gracias por haber pensado en mí. Y pues a los amigos de Historia Guate, espero no haberlos defraudado con lo que les vine a platicar un ratito. Y pues a los amigos que están tanto aquí conectados como en el Facebook, muchas gracias. Qué bueno que se conectaron. Ya después me platicarán si dije alguna barbaridad, ¿no? Que por las prisas o por esto seguramente se me fue alguna fecha, etcétera. Por ahí yo vi algunos errores que, bueno, no se los voy a platicar. Entonces, pues muchísimas gracias. Si les interesa el tema del patrimonio industrial, si les interesa el tema de la antigua Casa de Moneda de México, algún otro contexto industrial, búsquenos en redes sociales como Patrimonio Industrial Mexicano. Estamos tratando de, digamos, difundir todo lo que tiene que ver con el patrimonio industrial en nuestro país, que es muy vasto. O sea, yo les digo a mis alumnos, y hay algunos en el Facebook que no me dejarán mentir, yo les digo a mis alumnos, lo que quieran hacer de patrimonio industrial, nadie lo ha trabajado. Hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer. Entonces, acérquense al tema del patrimonio desde alguna de estas áreas que les marqué ahí para que podamos construir en conjunto una mejor dimensión del patrimonio industrial mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Un agradecimiento especial a todos nuestros amigos y nos vemos la próxima semana con otra interesante ponencia que tratará sobre los cronistas de Indias, historia, política y literatura. Muy buenas noches y nos vemos en la próxima oportunidad.